Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias en este día, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias por tu palabra en este día, Señor. Te pedimos que tú cambies nuestras vidas hoy, Señor, sino que tu palabra cause cambios en nuestras vidas, Señor, sino que cada palabra que yo diga, Señor, venga directamente de tu espíritu y sea la palabra necesaria para este momento, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que vas a hacer cosas grandes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. El Señor nos ha estado ministrando en este mes, en el servicio en inglés, acerca de la cruz y del mensaje de la cruz y de la resurrección de Cristo. Y vamos a, si Dios nos ayuda a compartir un poco de lo que Dios nos ha estado ministrando. Algo que es importante hablar de la cruz de Cristo, porque el apóstol Pablo aquí nos habla muy claramente, nos dice que para muchos el mensaje de la cruz es un tropezadero, para muchos es locura, pero él dice, pero yo vengo a predicarles a Cristo y a un Cristo crucificado. Porque para los griegos era como una torpeza, como algo tonto de que como un salvador en una cruz, qué cosa tan rara. Y para los judíos que esperaban un revolucionario que iba a venir a conquistar a Roma y el imperio romano, para ellos era inconcebible que su salvador hubiera muerto en una cruz. Pero dice el apóstol Pablo, pero yo vengo a predicarle a este Cristo crucificado. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero qué interesante y quizás un poco irónico que las dos cosas se encuentran en Cristo. Porque el mismo apóstol Pablo dice, porque a los llamados, así los judíos como los griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora tenemos que entender algo. Que si hablamos de la cruz, del mensaje de la cruz, tenemos que entender algo. Ahora en nuestro tiempo moderno ya vemos que la cruz es un símbolo obviamente del cristianismo. Lo vemos en las iglesias, lo vemos donde quiera, la gente lo andan colgado y todo eso. Pero si queremos entender un poco del contexto en que el apóstol Pablo estaba escribiendo, tenemos que entender que la crucifixión era la muerte más vergonzosa que existía en ese tiempo. Es más, para los primeros cristianos, eso no era algo ni que se hablaba en conversación civil algo de crucifixión. Eso era algo tan vergonzoso. Para darle un equivalente al día de hoy, sería como si usted y yo andáramos colgados con una silla eléctrica miniatura o una jeringuilla de la inyección letal. Ese es el equivalente a lo que significaba la cruz. Para nosotros es muy fácil, la cruz, qué lindo la cruz. Pero para ellos era un objeto de vergüenza, era un objeto de maldición. Era algo que era horrible pensar en la cruz. Piénselo usted, una gente que lo estén quemando en una silla eléctrica, como que usted no quiere ni imaginar eso, ¿verdad? Eso mismo era la cruz para ellos. Eso mismo significaba la cruz. Porque la cruz era reservada solamente para los esclavos, para los piratas y para los que eran considerados enemigos del Estado. No era todo el mundo que moría en una cruz. Eran solamente la gente considerados lo más bajo de la sociedad, o que habían cometido los delitos más bajos de la sociedad, que eran muertos en una cruz. Y era una manera horrible de morir. O sea, todos hemos visto la imagen de Jesucristo colgado en la cruz, con los que le pusieron clavos, y pensamos como en clavos de lo que venden en Home Depot, que yo clavo en mi casa, pero eran estacas que usaban para cargar a la gente en la cruz.
era una muerte horrible, porque primero te golpeaban, entonces te hacían cargar parte del implemento de tu muerte, te hacían cargar la cruz. Después se quitaban toda la ropa. Nosotros vemos siempre la imagen de Jesús bien tapadito, pero él estaba en la cruz desnudo, no tenían ropa puesta, los avergonzaban hasta lo máximo. ¿Sabe? Hoy en día tenemos muchos países, muchos estados en este país tienen la pena de muerte, pero la pena de muerte está construida de tal manera en que la muerte sea lo más rápida posible y que le cause el menor dolor a la persona. Esta no era una muerte así. Esta muerte fue diseñada para causar el máximo dolor posible y la máxima vergüenza y deshumanización posible. Era una muerte horrible, horrible. Y Jesús escogió esa muerte. Ahora, ¿por qué Jesús escoge esta muerte? Bueno, tenemos que ir mucho antes de esto. La historia de la cruz no empieza en la cruz, sino que empieza mucho antes. Empieza en la fundación del mundo, cuando Dios crea al hombre. Y Dios crea al hombre, a Adán y a Eva, y los crea con un propósito: para tener una relación con ellos, para que ellos lo conozcan. La Biblia nos dice que Jehová tenía la costumbre de venir al jardín donde estaba el hombre y andar con él y hablar con él. Tenían una relación que podían hablar cara a cara. Pero Dios le dio un mandato al hombre. Le dijo: mire, todo es tuyo, toda la tierra. Le dijo: subyúgala, toda es tuya. Pero mira, este árbol es mío, no comas de él. El día que comas de él vas a morir. Y el hombre no obedeció a Dios, sino que hizo lo que no tenía que hacer y comió del árbol. No sabemos, mucha gente dice que de la manzana, pero la Biblia no dice qué fruta era. Eso es solamente tradición. Solo sabemos que comió de la fruta del árbol. Y al comer de la fruta pecó, rompió el código moral de Dios. Y no solamente rompió el código moral de Dios, sino que también le echó la culpa a la mujer. Porque cuando Dios le reclama: Adán, ¿por qué comiste? No, la mujer que tú me diste. Es como echándole la culpa a Dios. Porque él dijo: la mujer que tú me diste. Qué fácil es muchas veces querer echarle la culpa a la gente por los errores que nosotros cometemos. Y ha surgido ramas de la psicología popular y moderna, que todo es culpa a tu papá, culpa a tu mamá, culpa a la sociedad, culpa a que sé yo cuánto, culpa a los blancos, culpa a los negros, culpa a todo el mundo, menos aceptar la responsabilidad que lo que yo hice, lo hice yo. Yo escogí hacerlo. A pesar de todas las circunstancias que podrían estar alrededor, yo escogí hacer lo que hice. Entonces, ¿qué hizo Adán? Culpó a la mujer. La mujer culpó a la serpiente. Y la serpiente no tenía que culpar. Ahí se quedó el asunto. Y a cada uno Dios le dio su sentencia. Y por causa del pecado del hombre, entonces entró tres cosas. Entró primeramente la muerte. El hombre fue creado para vivir eternamente. El hombre no fue creado para morir. El hombre fue creado para ser inmortal. Pero por causa del pecado entró la muerte. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5 verso 12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. ¿Por qué? Porque ese pecado de Adán dejó una mancha en el ser interior del hombre. Y que esa mancha viene y se pasa a los hijos y por generaciones. Y por eso a los niños no hay que enseñarles a ser egoístas. A los niños no hay que enseñarles a hacer el mal. Automáticamente los niños inventan y buscan cómo hacer lo que no deben hacer. Asimismo, cada pecado que cometemos nos endeuda con Dios. Y lo triste que es que la única manera de pagar la deuda es la muerte. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte.